Pensaba que iban a ser las vacaciones de mi vida. Un sueño hecho realidad. Mientras estaba allí, un tío se mudó al bungalow de al lado. Se llamaba Robert. Me dijo que me daría 1000 libras si le llevaba un paquetito a Tokio. Me pasé todo el viaje en tren con el corazón palpitando. Me parecía que todos los pasajeros sabían lo que estaba haciendo. No paraba de pensar en bajarme del tren, pero ya era demasiado tarde. La verdad es que sabía que me iban a arrestar y que todo iba a salir mal. Me podría haber deshecho de las drogas. Y eso debería haber hecho. Cuando llegamos al aeropuerto, 2 hombres se me acercaron. Me quitaron la bolsa y me arrastraron a la aduana. Entonces empecé a asustarme porque sabía que no tenía escapatoria. Me condenarían a muerte. Tenía 27 años. Encarcelados en el extranjero. La historia de Sandra Gregory, Tailandia. Me fui a Tailandia porque en ese momento podía. Me fui con el amigo de un amigo que se iba y ya tenía el viaje planeado. Y le acompañé. Y en menos de una semana ya estaba en el avión. Tenía pensado quedarme 3 meses. E iban a ser las vacaciones de mi vida. Tigres, elefantes, selvas tropicales y cosas maravillosas. En 1990, Sandra Gregory, de 25 años, llegó a Bangkok para unas vacaciones de 3 meses tras dejar su trabajo como anticuaria. John y yo decidimos ir andando a Bangkok porque hacía muy buen día. Eran las 5 de la tarde y en pleno verano el sol se pone muy tarde. Caminamos hacia Bangkok junto a una autopista de 8 carriles y pasamos por montones de paradas de autobús llenas de gente y niños que volvían del colegio. Los taxistas se paraban y nos preguntaban si queríamos que nos llevasen a Bangkok, pero les decíamos que no. No pongas esa cara. Te prometo que esta es la mejor forma de ver Tailandia. Cuando llegué, la ciudad me pareció sobrecogedora. Estaba emocionada, ilusionada y un poco nerviosa. Tenía sobredosis de estímulos sensoriales entre tantos monumentos y olores y todo lo que pasaba a mi alrededor. Estaba extasiada. No me lo esperaba porque en realidad no me esperaba nada y me sentía sobrecogida, de forma positiva. Estaba emocionada de estar allí. Al final encontramos una habitación que nos ofreció una mujer. La vimos y nos pareció limpia. Una habitación normal de pensión barata. Allí pasé mi primera noche en Bangkok y fue genial. Me pareció que estaba viviendo una aventura y me encantó desde el primer momento. No nos quedamos mucho en Bangkok. El tío con el que fui se marchó al sur y ese fue el fin de la relación, que nunca fue íntima, he de añadir. Entonces conocí Khao San Road, que es la zona hippie, donde van los mochileros jóvenes, y me desilusionó mucho porque era igual que Occidente. No parecía Tailandia. Por eso no me quedé mucho en la capital. Me agobiaba demasiado. Así que me compré un pasaje de barco a las islas. No sabía a cuál ir, pero la mujer me recomendó Koh Samui.
Cuando el barco entró en la bahía al día siguiente, tuve que pellizcarme porque pensé que me había muerto y estaba en el cielo. Era el paraíso en la tierra. No me lo podía creer. Nunca había estado en una playa tropical, pero al segundo día de estar allí, supe que había nacido para vivir en la playa. Esa playa me hizo revivir. Me encantaba. El agua era turquesa y la arena blanca, y a mí me gustaban los deportes acuáticos y el voleibol. Me encantó. Me quedé 5 semanas y me convertí en el estereotipo de vagabunda de playa. Me hice rastas, me puse muy morena, y me gustaba todo tanto que me empecé a enamorar de Tailandia. Sandra no regresó a casa 3 meses después, como esperaba su familia. Se quedó en Tailandia sin billete de vuelta. Una noche estaba tumbada en mi bungalow de la playa y la persona de la cabaña de al lado estaba tocando una música tintineante. Cuando la oí, supe que no podía marcharme de un país tan increíble. No estaba preparada para volver a la isla gris y miserable que se suponía era mi casa. Tras unas vacaciones de 3 meses en Tailandia, Sandra Gregory decidió prolongar su estancia. Volví a la ciudad, busqué trabajo y encontré un piso. Tenía vida social, novio y me encantaba. Me encantaba Bangkok. Sandra encontró trabajo como profesora de inglés y se quedó 3 años más en Bangkok. Tardaba 3 horas en llegar a la academia en la que trabajaba si iba por la carretera, así que solía ir por los canales. Lo malo de los canales es que son como alcantarillas al aire libre, alcantarillas sin depurar. Los tailandeses se tapan la cara con un libro o un papel para no oler el agua. Es una solución sencilla, pero funciona. Yo no me sujetaba muy bien el libro y un día el agua me salpicó la boca y sin querer me la chupé. Pensé que no me iba a pasar nada, que solo era un poco de agua sucia. Pero al día siguiente me desperté tan enferma que creí que me iba a morir. Como soy un poco histérica y exagerada, decidí tranquilizarme pensando que me pondría bien. Fui a un médico que me miró como si fuera otra europea idiota y me dijo que tenía disentería amébica. Me horrorizó la idea de tener parásitos dentro. La vida me iba de mal en peor y cada vez me sentía más desgraciada. Así que decidí irme a la isla para descansar en un sitio bonito con gente agradable, aclarar las ideas y volver a empezar de cero a mi regreso a Bangkok, trabajar y comprar el billete de vuelta a casa. Poco después de ir a la isla, una mañana me desperté muy enferma. Me dolía la cabeza, tenía fiebre y no me sentía al 100%. Había cogido el dengue. Es un poco como la malaria. La única diferencia es que la fiebre del dengue no se puede tratar. Los dolores de cabeza eran tan fuertes que tenía que sentarme a la sombra con una gorra y gafas de sol. Me parecía que me iba a estallar la cabeza. Solo quería volver a casa, pero no tenía dinero, tenía lo justo para sobrevivir. Así que el paraíso isleño se transformó en un infierno terrenal. Me sentía muy sola y no me identificaba con los extranjeros que pasaban allí sus vacaciones. Yo no estaba de vacaciones, no estaba disfrutando de la playa y no quería estar allí.
Entonces un chico se mudó a la cabaña de al lado. ¿Eres inglesa? Sí, ¿y tú? Sí, me llamo Robert. Se llamaba Robert. Yo soy Sandra. Sandra. Encantada. Qué calor hace, ¿eh? Volviendo la vista atrás, ese chico me pareció un soplo de aire fresco británico. Era muy inglés. ¿Están bien las habitaciones? Sí, no es tan mal. Voy a registrarme y luego paso a saludarte, ¿vale? Vale. Parecía que se acababa de bajar del avión. Un avión por el que yo habría matado por subirme. No pasamos mucho tiempo juntos, ni nos conocimos bien, pero era agradable charlar con él y hablar del tiempo. Cuando te encuentras con un inglés siempre hablas del tiempo. No es que conectase con él. No tuvimos una relación profunda. No teníamos nada en común. Él sabía que yo llevaba mucho tiempo fuera de casa porque no tenía dinero para volver. Yo tengo un 3. ¿Un 3? ¿Qué puedo hacer con un 3? ¿Y a qué te dedicas? A la compra de gemas. ¿En serio? Me dijo que era marchante de joyas y que viajaba por toda Asia. Iba a Japón y muchos sitios. Comerciaba con joyas y gemas. No me pareció extraño porque mucha gente trabajaba en exportación e importación. No tenía ni idea de que sería la persona que cambiaría el resto de mi vida. No me gustaba ni me disgustaba. Pero no era mi tipo de persona. No me gustaba físicamente ni nada parecido. No tuvimos una relación íntima, solo fue superficial, durante un par de días, porque éramos vecinos en un lugar precioso de una isla preciosa. Ahora diría que se me da bien juzgar a las personas, después de donde he estado y la gente que he conocido. Pero entonces era muy ingenua, muy inocente y muy inmadura. No sabía ver cómo era la gente de verdad. Pensaba que era como yo me la imaginaba. Confieso que tenía mis sospechas, porque muchos de los mochileros que viven en las playas tailandesas consumen drogas. Pero yo asumía que la gente era sincera, honesta y buenas personas. Y no todo el mundo lo es. Tenía que volver a Bangkok para llamar a mi familia por Navidad. Les podía haber llamado desde la isla, pero no me acordaba de su teléfono y tenía mi agenda en la capital. Y llegué justo a tiempo para llamar el día 25. Fue una llamada muy emotiva. Y mentí porque les dije que todo me iba fenomenal y en realidad me iba fatal. Nunca me ha gustado la Navidad, ni me ha parecido importante. Pero ese año habría dado lo que fuera por pasar las fiestas con mis padres. Unos días después de Navidad, se me empezó a pasar la fiebre del dengue. Me sentía mejor y un día que iba de compras me encontré con el tío de la isla, Robert. ¿Qué tal estás? Hola, Robert, ¿cómo estás? Estaba allí y te he visto pasar. No sé si fue casualidad o no, o si fue el destino. Hay gente que cree en el destino, no sé. Solo sé que fue la fatalidad. Y que cambió el curso de mi vida. Conozco un sitio aquí al lado que está muy bien. ¿Todavía estás tratando de volver? ¿No has reunido el dinero? No, ha sido una pesadilla. He estado trabajando, pero... Me dijo que tenía una idea para reunir deprisa el dinero y volar de vuelta a Londres. Yo se lo agradecí mucho.
Pensé que si tenía una idea y quería compartirla conmigo, era maravilloso. ¿Te encuentras bien? No estoy bien del todo. ¿Todavía estás mala? Solo quiero volver a casa, la Me verdad. alegro de haberme encontrado contigo. Me dijo que si le llevaba un paquetito a Tokio, me pagaría 1000 libras. Eso te quería decir. Si me dejas, puedo ayudarte un poco. Si buscas trabajo, podrías llevarme un paquete. ¿A dónde? ¿A Tokio? A Tokio. Solo es un paquetito. Por supuesto, mi mente empezó a razonar y me sonó todo un poco raro. Pero como me había dicho que era comerciante de joyas, supuse que serían gemas. Mientras estaba planteándome lo del contrabando de joyas en Japón, que me olía mal, me fijé en su mano izquierda. ¿Qué te ha pasado en la mano? El otro día me pinché en una arteria en vez de una vena. Vaya. Pues sí. Entonces me di cuenta de que debía tener algún problema con las drogas. ¿Y qué va en ese paquete? Solo un poco de heroína, para mí y para Ruth. ¿Para qué? ¿Para venderla? No, no tiene nada que ver con eso. Si no, no te lo pediría. Fue muy sincero y no trató de convencerme, no me engañó. Me pidió si quería hacerlo o no. Es para que nos dure 5 semanas. Tengo que pensármelo. Piénsatelo. Me quedé un poco sorprendida. No sabía qué decir. No dije nada. Me marché a mi casa y pensé que no era culpa mía que fuese heroinómano. Yo no le había obligado. Y si no lo haría yo, lo haría otro. Sabía que no iba a venderla. Pensé que si se ponía a la puerta del colegio a vendérsela a niños de 10 años sería distinto. Pero como no iba a venderla, no era tan malo. Y nadie se iba a enterar si hacía lo que me pedía una sola vez. Nunca lo había hecho y nadie se enteraría nunca, así que no pasaría nada. No le di más vueltas porque quería convencerme de que estaba bien. Quería hacerlo y parecía fácil. Solo había que ir a Tokio, volver, comprar un billete y marcharme a casa. Debería haberme parecido raro. Y ahora me lo cuestiono constantemente. ¿Por qué no le pregunté por qué no la llevaba él? Eso sería lo lógico, pero yo no estaba pensando con lógica. Creo que confié en él porque era inglés. Era de mi misma edad y nacionalidad, y asumí que podía confiar en él. No me lo pensé lo suficiente. Si lo hubiera hecho, habría acudido a la embajada para pedir ayuda. O habría llamado a casa para encontrar la forma de volver. Siempre hay gente que te puede ayudar en esas situaciones. Podía haber pedido más dinero. Pero no lo hice. Por orgullo. Me había ido para pasar las vacaciones de mi vida. Y pedir dinero habría sido admitir mi derrota. No necesitaba 1000 libras, tan solo unas 500 para un billete de vuelta. Una vez que decidí hacerlo, los días se me pasaron como en una nube. No pensé en las consecuencias negativas ni hice una lista de pros y contras. Pensaba que solo tenía que hacerlo una vez, volver, comprar un billete y marcharme a casa. Me cuesta mucho describir cómo me sentía la mañana del 5 de febrero, porque no sentía nada. Me sentía entumecida, como si estuviera viviendo un sueño. No quería hacerlo, pero era demasiado tarde para arrepentirme. Había accedido a ella, ya me habían comprado el billete y estaba todo organizado. Me parecía que era demasiado tarde para echarme para atrás. Iba a volver a casa y me preguntaba si necesitaría un abrigo. En febrero en Londres hace mucho frío. Ya tenía la cabeza y el corazón en casa.
A mediodía vino Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me entregó 4 paquetes muy pequeños. Eso es todo. Eran muy pequeños y estaban envueltos en una cinta aislante. Y no tenía que meterlos precisamente en un bolsillo. Van muy bien envueltos. No me gustó verle en mi casa. Quería que se fuera lo antes posible y que acabase todo. Muy bien. Luego nos vemos. Hasta luego. Sandra acordó coger el tren al aeropuerto con Robert Locke y su novia Ruth. Se había insertado 89 gramos de heroína dentro. Habíamos quedado en la taquilla del tren al aeropuerto. Pero cuando llegué había un montón de taquillas. Y tuve que pasarme lo que me parecieron horas y horas en la estación, esperando a Robert. Bueno, debió ser como una hora. Pero el tiempo volaba y yo no paraba de mirar el reloj porque Robert no llegaba. No sabía qué le pasaba, pero tenía un mal presentimiento. Presentía que todo iba a salir mal. Tuve la corazonada de que me iban a arrestar y todo iba a acabar mal. Al final me acerqué al andén y vi a su novia que venía corriendo muy enfadada. Me dijo que dónde me había metido, que llevaba mucho tiempo esperándome. Y entonces me di cuenta de que había más de una taquilla. Al final encontramos el tren del aeropuerto, pero no era el expreso. Era un tren que paraba en todas las paradas. Lo pasé fatal todo el trayecto. Sentía un gran dolor en un costado y tuve que doblarme sobre las costillas para soportarlo. Éramos los únicos extranjeros del tren. Los demás eran tailandeses que iban al trabajo. Tenía la impresión de que todos me miraban y sabían lo que estaba haciendo. Me palpitaba el corazón. No dejaba de sudar, me sentía fatal. Y quería que acabase todo. No paraba de pensar en bajarme del tren, coger un taxi, irme a casa y separarme de ellos. Poco después de subirnos al tren, arrestaron a un pasajero. Cuando lo vi, pensé que era una advertencia divina para que cediera en mi empeño y me bajase del tren. Pero no podía, porque allí estaba Robert y ya lo tenía todo organizado. Sabía que era demasiado tarde para bajarme.
Cuando llegamos al aeropuerto, de repente lo que estaba haciendo me pareció muy real. Sandra Gregory había accedido a volar a Japón con Robert Locke y su novia Ruth. Llevaba 89 gramos de heroína. Robert dijo que llegábamos tarde y nos fuimos a facturar antes de separarnos. Encontramos el mostrador de nuestro vuelo. No había cola porque era muy tarde y todo el mundo había embarcado ya. Robert enseñó su billete y su pasaporte. Faltan 20 minutos para que despegue. Entonces aparecieron unos hombres vestidos de paisano. ¿El señor Locke? Sí. Parecían muy contentos de verle, en plan, señor Locke, por favor, venga por aquí, estábamos esperándole. Me imaginé que habían retrasado el vuelo para esperarle y que iban a acompañarle rápidamente al avión. Nunca había visto que le dieran tratamiento VIP a alguien que no era VIP. Y no sabía por qué a él le trataban como a un VIP y a mí no. Me preguntaron que si estaba con Robert Locke y les dije que sí. Entonces me pidieron que por favor les acompañase. Yo les di las gracias y nos fuimos todos corriendo. Atravesamos el aeropuerto y bajamos a una sala pequeña por un pasillo. No sabía lo que estaba pasando, pero entonces se desencadenó un infierno. ¿Nos puede decir qué están haciendo? Espere un momento, por favor. Miré a la izquierda y había un cartel con fotos que decía confiscaciones de aduana. Y entonces me di cuenta de que se trataba de agentes de aduana. Es solo un libro. La embajada británica les había alertado sobre Robert Locke y le estaban esperando en el aeropuerto. Me di cuenta de que era una mala noticia. Lo peor que podía pasar. ¿Puede explicarme a alguien lo que está pasando? ¿Hay alguien que hable inglés? Son llaves. Esa mañana había tenido el presentimiento de que todo iba a salir mal. Y en efecto, así había sido. Pero nadie se fijó en mí ni en mis maletas. No me pidieron que me descalzara ni examinaron mi cinturón. Por favor, sígame. ¿Qué? ¿A dónde? Llevaron a Robert detrás de una mampara y cuando volvió le dijo a Ruth que le habían examinado con rayos X. Me han mirado con rayos X. Pensé que no era buena señal. A Ruth también se la llevaron detrás de la mampara para mirarla con rayos X. Y pensé que luego me tocaría a mí, aunque ni siquiera hubieran registrado mi equipaje y no parecieran en absoluto interesados en mí. Pero al final me dijeron que también iban a mirarme con rayos X. Quítese la mochila y acompáñeme. Entonces me entró pánico, porque supe que no tenía escapatoria. Después de mirarme por rayos X, me dijeron que podía recoger mi mochila y marcharme, y nos fuimos. Pensé que los paquetes no habían aparecido en los rayos X, que había tenido mucha suerte y que todo marchaba bien. Nos llevaron a una oficina de cambio porque no teníamos dinero. ¿Me lo cambia en yenes, por favor? Fuimos a cambiar dinero porque no llevábamos moneda japonesa. Son 1, 2, 3... Una mujer con un walkie-talkie me dijo que si quería ir al cuarto de baño, había uno al lado. No importa, yo iré en el avión. ¿Está segura? No fui al cuarto de baño, aunque me podía haber librado de lo que llevaba.
Podría haberme deshecho de la droga, y eso debería haber hecho. Pero pensé que Robert se enfadaría conmigo. Pensé que me había comprado el billete de avión y que le debería ese dinero. Y me imaginé que todo saldría bien. Así que cambiamos el dinero y nos fuimos. La mujer no paraba de hablar por el walkie-talkie. Le decía al piloto que íbamos camino del avión y que estaríamos allí en 30 segundos. Pero cuando nos dirigíamos a la puerta de embarque, dos hombres vinieron corriendo por detrás de mí. Me agarraron por la mochila y me arrastraron de vuelta a la sala de la aduana. Tenían colocada mi placa de rayos X en una pantalla luminosa. Y no podía estar más clara. ¿Es heroína? Trajeron a Robert y Ruth detrás de mí. Esto es ridículo. Me han hecho perder el avión. Me han registrado y no han encontrado nada. ¿Qué está pasando? Estaba muy enfadado. Me giré y le dije, Rob, la han encontrado. Pero negaron conocerme. Ni siquiera sabemos quién es. No la conozco. No sé quién es. ¿Qué? No tenemos nada que ver con ella. Robert, diles la verdad. Tienes que decirles la verdad. No sabemos quién es. Nunca habíamos planeado qué hacer si nos descubrían. Yo había asumido alegremente que no nos cogerían. Y que si nos cogían, él me respaldaría. Me sorprendió mucho. Me hirió y me decepcionó. Pero me di cuenta de que, aunque apenas le conocía, sin embargo había hecho eso por él, sin conocerle de nada. Y me sentí muy sola. Inmediatamente nos separaron a los tres. El 3 de febrero del 93, Robert y Sandra fueron arrestados por posesión de heroína. Ruth fue puesta en libertad sin cargos. Cuando vi las esposas no pude soportarlo. Y cuando me las pusieron, me hundí. Era demasiado. Entonces me las quitaron y me recuperé. Solo estaba desorientada y traumatizada. Había un hombre que daba vueltas por la habitación, con los dedos en la cabeza, así, y me miraba y se reía. Me decía, tu heroína, mal. En Tailandia mueres. No sabía si lo decía en broma o si me estaba provocando. No me lo podía creer. No podían matarme por eso. Soy británica. No podían matarme por lo que he hecho. Pensé que solo me estaban asustando. Pasé mucha vergüenza al recorrer el aeropuerto arrestada hasta un furgón. No sabía dónde íbamos. Fuimos a una comisaría de Bangkok. En Bangkok siempre se tarda mucho en llegar a los sitios por los atascos y porque es muy grande. No había mucho tráfico, pero aún así tardamos mucho. Me dormí en el furgón. Siempre me duermo cuando sufro un trauma. Estuve soñando y cuando me desperté le pedí a Robert que me dijera que había sido todo un sueño. Pero me dijo que no era un maldito sueño y que saliera del furgón. Nos pusieron en celdas separadas, una frente a otra, separadas por un pasillo. No sé si se podrían llamar celdas. Eran más bien jaulas, como las antiguas jaulas de los gorilas del Zoo de Londres. Pero allí pasamos 6 días. Durante esos días sentí muchas cosas. Estaba traumatizada y no podía creerme que estuviera pasándome eso.
No podía estar allí. Seguro que me sacarían pronto. Se darán cuenta de que he sido una estúpida y de que nunca lo había hecho antes y me soltarán. Pero otras veces me daba cuenta de lo grave de la situación y de que no me iban a dejar salir. Me acordaba del hombre del aeropuerto que ponía la mano en forma de pistola y pensaba en la pena de muerte. Sabía que tenía razón, que en Tailandia te condenan a muerte. Me daba mucho asco donde estaba y me arrepentía de lo que había hecho. Me daba tanta vergüenza que le compré a un policía papel y lápiz y escribí una carta a mis padres. Les dije que se olvidasen de que tenían una hija y que siguieran adelante con sus vidas. Les dije que quemasen mis fotografías y mis cartas y nunca volvieran a decir mi nombre, que siguieran con sus vidas y se olvidasen de mí. Vino a verme una mujer de la embajada británica. Siempre lo hacen cuando arrestan a un extranjero en otro país. Me pidió el nombre y dirección de mis padres para informarles, pero le dije que no. No quiero que sepan nada. No se lo cuente a mis padres, no se lo cuente a nadie. Me dijo que los medios de comunicación podrían estar interesados en el caso. Pensé que estaba loca. ¿Por qué les iba a interesar? Pero me dijo que era mejor que mis padres se enterasen a través de ella que por las noticias o por la radio. Así que le di el nombre y dirección de mis padres y enviaron un policía a su casa. Un policía llamó a la puerta y se lo dijo. Supongo que les dijo que se sentaran porque tenía una mala noticia. Les dijo que su hija había sido arrestada en Tailandia por tráfico de drogas. En cuanto salí de la comisaría me vi rodeada de cámaras y gente que me preguntaba: Sandra, 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 ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Me hacían preguntas y vi que en una de las cámaras ponía ITN. Sabía que era para las noticias de ITN. Mi abuelo siempre ve las noticias de ITN. Y pensé que verme allí iba a matarle. Cuando se levante por la mañana y encienda la tele, me va a ver y se va a morir. No sé por qué les interesaba el caso. Arrestan a gente muy a menudo. Bueno, no tanto, pero han arrestado a gente antes y después de mí. Y no ha tenido tanto eco en la prensa. Sandra Gregory fue conducida a la cárcel de mujeres de Lar Yao a espera de juicio. A la mañana siguiente me dijeron que tenía visita. Eran mis padres. Cuando bajé, fue muy emocionante. Estaban muy mayores y muy pálidos. Parecían muy pequeños y fuera de lugar. Se sentaron a mi lado, pero nos separaba una red de alambre. Mis padres pasaron los dedos por el alambre. Sandra Gregory pasó los siguientes 3 años en la cárcel de mujeres de Lar Yao a la espera de juicio.
Las condiciones en las que dormíamos en la cárcel eran como sardinas en lata. Bueno, en realidad como sardinas en lata no, porque en una lata de sardinas hay sitio para el tomate. Y nosotras no teníamos tanto sitio. El tiempo pasa sin darte cuenta, porque el tiempo que te espera es interminable. Pero el tiempo que dejas atrás cada vez es más grande. La gente me escribía y me decía que mientras tuviera esperanza, estaría bien. Pero eso es una estupidez, porque la esperanza no sirve absolutamente para nada cuando es falsa esperanza. Fui al tribunal una vez al mes durante 3 años. El juicio no acababa nunca. Cuando terminó el juicio, acudí a oír la sentencia. Esta es la Yorsa Sandra Gregory, que ha llegado al tribunal para averiguar su destino casi exactamente 3 años después de que la arrestaran por tratar de sacar 89 gramos de heroína a través del aeropuerto de Bangkok. El juez leyó la sentencia en tailandés regio. Y las únicas palabras que entendí fueron Perham Sivit, condena a muerte. Tras una vista de 10 minutos en tailandés, un traductor le confirmó a Sandra su sentencia. El hombre del aeropuerto, que me hacía la señal de una pistola con la mano, tenía razón. La pena de muerte es la condena obligatoria para el delito que yo había cometido en Tailandia. Y es muerte por ametralladora. Colocan a la gente sobre una cruz mientras sujeta una orquídea tailandesa y la disparan por la espalda. Le pregunté a un periodista al que nunca había visto cuál era la condena de Robert. Estaba a unos 2 metros de mí y me dijo que Jok Fon, libertad sin cargos. No es justo, lo siento tanto. Tras una vista de 10 minutos en tailandés, un traductor le confirmó a Sandra su sentencia. Detrás tenía una mujer tailandesa que trabajaba para un periódico inglés que me dijo: no, la ha conmutado por cadena perpetua y después la ha reducido a 25 años. Sandra Gregory está a punto de salir de esta celda para pasar un largo periodo en la cárcel. Su única esperanza es una apelación o una intervención del primer ministro británico John Major, y parece improbable. Cuando la condujeron a la cárcel, sus últimos pensamientos fueron para su familia. 22 años más. Seré una vieja cuando vuelva a verles. Y he dicho la verdad. Nunca he mentido en el juicio. La pena de muerte no era el peor resultado posible. La muerte es la muerte, te mueres. Pero en la cadena perpetua la vida sigue y continúa en un estado de falsa esperanza, negación e ilusión. Nadie es capaz de abarcar una condena a cadena perpetua. Vives con la vista puesta en el día a día. La semana siguiente, la próxima apelación. Yo me pasé 4 años y 4 días en la cárcel de Lar Yao y no los conté. El 5 de junio de 1997, Sandra Gregory fue transferida a una cárcel británica gracias a un acuerdo bilateral entre Tailandia y el Reino Unido. Sandra Gregory llega a Gran Bretaña después de 7 años. Llegamos a Londres por la mañana. Acababa de amanecer y hacía un frío horrible. Me llevaron a través de Londres en un furgón. Todo estaba muy limpio y ordenado, con los niños esperando el autobús con sus uniformes de colegio y la gente que iba a trabajar. Recuerdo que sentí que por fin estaba en casa. Sandra pasó 3 años y medio más en cárceles de máxima seguridad del Reino Unido. El día que me concedieron el indulto fue un gran día. Un gran día. Llamé a mis padres. El gobernador me había dicho que llamase a mis padres y le pregunté a mi madre por qué. Entonces me dijo muy despacio: el rey de Tailandia te ha concedido el indulto real. Le dije que me lo dijera de nuevo, que me lo repitiera más despacio. El rey de Tailandia te ha concedido el indulto real. 2 años tras el indulto, Sandra fue aceptada para estudiar en la Universidad de Oxford. En 2002 fui a la universidad a estudiar geografía. He pasado los 3 últimos años en la universidad, muy centrada, y mañana es la ceremonia de graduación. Es una ceremonia muy tradicional, llena de pompa y boato, y yo normalmente no iría.
Pero voy a ir porque mis padres están muy orgullosos. Ha sido un día muy bueno, la conclusión de los últimos 3 o 4 años. Por una parte es triste, pero por fin mi padre estará orgulloso de mí. No se ha olvidado de que tenía una hija, sino que está muy orgulloso de ella. Soy un poco mayor para preocuparme por lo que piense mi padre, pero me importa mucho, porque es muy buena persona y me alegra ver que está contento conmigo. Yo también estoy contenta conmigo. Durante muchos años fue una carga para nosotros y no soñé que llegaría un día como este. No podíamos imaginarnos algo así, es increíble. Llevábamos muchos años concentrados en nuestros problemas, tratando de convencer al rey de Tailandia, y esto ha sido el mejor final posible. La gente me pregunta si lamento lo que hice. Fui a la cárcel y ahora soy famosa. Todos los medios de comunicación quieren entrevistarme y he escrito un libro. Es una parte importante de mi vida. ¿Me arrepiento de ella? Pues sí. Ahora me arrepiento más que nunca. Lo lamento mucho. Y si pudiera retrasar el reloj, lo haría. Por supuesto que lo haría. Disfruta más